de riesgo operativo en organizaciones solidarias. Es la conferencia que nos trae el ingeniero Gabriel Tavera. El señor Tavera es profesional en ingeniería de sistemas, especializado en seguridad de la información y gestión de riesgos, con certificaciones de Winger y Microsoft. Durante su experiencia laboral ha apoyado a diferentes organizaciones en seminarios e implementaciones de sistemas de gestión de riesgo, auditoría con enfoque basado en riesgos y seguridad de la información en diferentes entidades como Organización Bancolombia, Banco Popular Dominicano, Banco de Occidente, Fondo Nacional del Ahorro, Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Sociedades, Bolsa de Valores de Colombia, Empresa Eléctrica de Quito, Empresa de Telecomunicaciones de Venezuela, Almacenes Éxito, Publicar S.A., Confenalco Antioquia, Procuraduría General de la Nación, Colte Financiera, Empresas Públicas de Medellín, Cooperativa Financiera de Antioquia, Copcafán, Empresa de Energía de Boyacá, Publicar S.A., entre otras. Cuenta con una amplia experiencia como docente catedrático de pregrado desde el año 1994 a la fecha en la Universidad Católica de Colombia, en la Universidad Javeriana y Escuela de Administración de Negocios de Bogotá. Ahí se desempeña como docente de posgrado en universidades como la Católica de Colombia, Universidad Santo Tomás, Corporación Universitaria de la Costa, Universidad Militar Nueva Granada y Politécnico Gran Colombiano. Ha participado como conferencista internacional en diferentes eventos como el COVID User Convention, implementación del COVID Workshop en el Latin American CNCS y el COVID Management. Jornada académica de control, seguridad y auditoría en sistemas de información de la ISACA. En la actualidad se desempeña como socio y consultor especializado de la firma GIT Soluciones Integrales, en el campo de gestión de riesgos, enfoque de auditoría basada en riesgos, seguridad y auditoría aplicando estándares y modelos reconocidos a nivel internacional. Lo recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Buenas tardes. ¿Cómo están? Me pidieron que hiciera como una repetición, ¿sí?, de la misma charla que hicimos en Panamá, ¿sí?, pero por aquí estoy viendo gente que está repitiendo. ¿Ah? Mi objetivo hoy es más contarles a ustedes las experiencias que hemos tenido en el transcurso de estos años, aproximadamente unos 12 o 15 años, haciendo implementaciones de riesgo operacional. Y en algunas ocasiones, sector real haciendo implementaciones de gestión de riesgos a nivel general. Y yo lo que les quiero comentar es qué es lo que hemos identificado, cómo nació esto en su momento cuando la Superintendencia Financiera emitió su norma, cuáles fueron las falencias, las debilidades que se encontraron, inclusive en el sector financiero, en grandes bancos, y cómo ha estado evolucionando esto y realmente hoy en día qué es lo que deberíamos hacer cuando queramos realmente tener implementaciones de riesgo operativo realmente efectivas. El primer mensaje, háganlo sencillo. Nosotros venimos trabajando con empresas públicas de Medellín hace unos 5 o 6 años. Hace 2 años, año y medio aproximadamente, llegó un nuevo gerente de riesgos y lo primero que tenía en la mente él era ¿cómo hacemos esto más sencillo para mi organización, para los gestores de procesos en mi organización? Porque la gestión de riesgo operativo se vive en ellos, no en el área de riesgos. Pero también hemos encontrado a veces, hemos llegado a entidades financieras, bancos muy grandes, donde el área de riesgo operativo cuenta con 30 personas. ¿Qué tal ese número? 30 personas trabajando solo para riesgo operativo. ¿Saben cuál es la razón? ¿Por qué? Porque los dueños de procesos no están haciendo nada. Todo se los hace esta área.
Y claro, pues ellos aprenden mucho, ¿no? Pero la gestión de riesgos, ¿dónde se vive? En los dueños, en los procesos misionales, en los procesos de apoyo, desde el mensajero, la persona de los tintos, todo el mundo tiene que vivir este tema. Por eso con EPM ha sido muy exitoso porque él dijo, esto tengo que hacérselo llegar es a ellos. ¿Cómo? Se los tengo que hacer fácil, con técnicas sencillas, con métodos sencillos. Y ha tenido éxito. Entonces mi primer mensaje es, creen cultura de riesgo en la organización. Esto no es de 2 o 3 personas por allá en el área de riesgos, ¿ok? Esto es de todos en la organización. Yo comentaba, por ejemplo, en Panamá lo que le pasó a Target a finales del año pasado, apenas entrando en sus festividades navideñas, el robo de 40 millones de datos de tarjetas débito crédito. A hoy, ¿ustedes saben cuánto le ha costado a Target esa recuperación? Ya van como en 400, 500 millones de dólares recuperándose de este evento. Y la debilidad en este evento cuando ocurrió, ¿saben qué fue? No se atendieron las famosas indicadores o alertas. Diga que están hablando de que hay que tener indicadores, que hay que tener alertas. Pues ya tenían tantas alertas que se saturaron y no le hicieron caso precisamente a una alerta, que era la clave. Y a raíz de eso, precisamente, vino el evento a través de hackers informáticos que entraron y robaron esa información. Y recuerden que aquí el tema es más reputacional, ¿no? Puede haber unas pérdidas económicas, pero el tema también puede llegar a ser reputacional. Y lo más chistoso de este tema con Target fue que 6 meses antes habían implementado a un costo de 1.6 millones de dólares la implementación de un sistema de software de detección de software malicioso. 1.6 millones de dólares. Pero no se atendió precisamente las alertas, porque están llenos de alertas, entonces una alerta en un momento dado no se atendió y vino pues, precisamente la materialización de ese riesgo para ellos. Y brechas de seguridad pues hay muchas y yo lo coloqué por ahí en la presentación inicial, lo que estábamos escuchando ayer con Colpensiones. ¿Escucharon lo que pasó? Cada vez somos más dependientes de tecnología, todos. He visto aquí a más de uno parándose allá a conectar y a recargar sus celulares. Somos muy dependientes ahora de la tecnología. Y lo que pasó con Colpensiones, llevan aproximadamente una pérdida de 600 y tantos millones de pesos en este momento. Hackers informáticos entraron al sistema de información y lo que hicieron fue, para el pago de la nómina de sus empleados, ojo, pago de la nómina de los empleados de Colpensiones, y nos puede pasar a cualquiera de nosotros acá, lo que hicieron fue desviar esos pagos a otras cuentas. De una manera muy sencilla, a través de hackers informáticos. En este momento, ¿qué tanto nosotros tenemos protegida nuestra información y cómo están nuestros niveles de seguridad en cada una de las organizaciones? Así que pues ustedes están hablando de riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez. Este es el otro tipo de riesgo que lo llamamos nosotros omnipresente porque está en todas partes, ¿no? El riesgo operativo puede materializarse en un riesgo de crédito, riesgo operativo en un riesgo de liquidez, riesgo operativo en un riesgo de mercado. Las dos grandes fuentes de riesgo en riesgo operativo, ¿cuáles son? Las personas y la tecnología. Y eso es lo que tenemos que siempre enfocarlo cuando nosotros estamos trabajando e implementando sistemas de gestión de riesgo operativo. Aquí les traigo otras brechas que han sucedido de seguridad. Entonces veamos estudios que han hecho gente como IBM, como AON, etcétera, con respecto a por qué es tan complicado o cuáles son esas barreras para poder implementar un sistema de gestión de riesgo exitoso. Miren la que aparece aquí como primer punto. El problema aquí es, todo el mundo a veces lo dice, bueno, ¿y eso para qué? ¿Para qué hay que implementar ese SARO?
porque nos lo está pidiendo el ente regulador, el ente que nos supervisa y nos exige que hay que implementar un sistema de gestión de riesgo operativo. La primera barrera aquí que ustedes observan es, ¿y qué ganamos con eso? ¿Sí? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el beneficio de implementar riesgo operativo? No se ve. A primera medida no se ve, la gente no lo ve, la alta gerencia a veces no lo ve. No hay compromiso arriba. Hagámoslo porque nos toca, que nos lo pide el ente supervisor. El problema es que si uno lo conociera realmente y si esto uno lo empieza a hablar en términos numéricos y dejamos un poco el lado cualitativo al extremo, de solo mostrar unos mapas por allá de calor en unos colores rojos, naranjas, amarillos y verdes, si dejamos de ver eso de esa manera y empezamos a colocarle números, de pronto entonces arriba sí le van a tener o van a obtener un sentido de lo que es riesgo operativo. Hace 15 días aproximadamente salió ya la nueva norma de calidad, ¿sí? Si no estoy mal, los que trabajan en el término de calidad acá, creo que fue hace 15, 20 días aproximadamente, ya se liberó la nueva norma. El corazón de esa nueva norma, ¿qué es ahora? Gestión de riesgos. O sea, no implementemos ahora por implementar. No creemos procedimientos por crear procedimientos por cumplir con normas de calidad. Oiga, esto nos cuesta, ¿sí? ¿Qué riesgo estamos mitigando con eso? Ahora sí se le va a dar el sentido. Yo esto lo venía repitiendo desde hace 8, 9 años atrás, con respecto a los sistemas de gestión de calidad. Todo hay que verlo a las luces de los riesgos. Ahora viene el otro tema. También es otro dolor de cabeza. ¿Cada cuánto nos reunimos para hacer ese inventario de riesgos? O de nuestra famosa autoevaluación. Mínimo, yo sé que la gente lo hace cada año. ¿Sí? Por lo menos lo hacen una vez cada año. Entonces yo hago la siguiente pregunta. Los eventos de pérdida que se materializan diariamente en una entidad, ¿yo no los debería estar monitoreando y ajustando mis mapas de riesgos o mis riesgos o mi inventario de riesgos? ¿Esto no debería ser una labor diaria? Me pregunto. ¿O esperamos a un año? No, esperemos hasta un año porque en un año pues nos piden que hagamos otra vez la autoevaluación de los riesgos y el levantamiento de los mapas de riesgos. ¿Ok? Los eventos de pérdida son diarios. Yo debería estar monitoreando esos riesgos diariamente. ¿Quién? El responsable del riesgo. ¿Dónde? Donde se materializa. Eso depende de cada proceso. Esa debería ser el ciclo de este sistema. Cuando empecemos a, digamos, direccionar las cosas hacia allá, pues esto empieza a tomar vida. Pero ahorita son unos ladrillos que se trabajan cada año. ¿O no es así? Pues estoy diciendo de pronto alguna mentira por ahí. Si alguien me dice, pero es así, realmente. Y lo estamos viendo. Aquí, por ejemplo, en este gráfico está diciendo hasta qué punto el volumen de la complejidad de los riesgos ha aumentado en los últimos 5 años. Esto es de una encuesta que hizo la Universidad Estatal de Carolina del Norte, muy seria, es un buen documento. Y fue precisamente contratado por la AICPA. La AICPA es el Instituto Americano de Contadores Públicos. Aquí estamos viendo el 38.8% han venido aumentando los riesgos. Cada vez dependemos de nuevas tecnologías. Todos los días sale algo nuevo. Todos los días se inventan la forma de mirar a ver cómo podemos acceder y cada vez somos más dependientes de tecnología. ¿En qué medida su organización enfrenta una sorpresa operacional en los últimos años? También, eso también es continuo. Entonces, desafortunadamente, como les venía comentando, si yo hiciera aquí la lista en orden de importancia, de relevancia, ¿usted por qué implementaría un sistema de gestión de riesgos? ¿Sí? Aquí está, administrar de manera efectiva los riesgos, obtener ventajas competitivas, ser más rentable, etcétera, etcétera, etcétera. En último lugar, porque nos lo exige el ente supervisor.
y aquí en Latinoamérica, desafortunadamente, lo sé porque yo he recorrido Latinoamérica, lo hacemos es porque nos toca cumplir. Y nos piden que como mínimo hagamos una vez al año, ¿sí?, nuestra autoevaluación de riesgo. Entonces esto hay que darle un enfoque totalmente diferente. Ser más rentables, ser más competitivos, hacer realidad la gobernabilidad corporativa, crear cultura de riesgos en la organización. Ese debería ser el objetivo. Tienen las dos definiciones de lo que es riesgo. A mí siempre me ha gustado la que en su momento trabajaba o tenía el estándar australiano neozelandés de gestión de riesgos. De pronto, como un comentario aquí adicional, las oficinas de estándares de Australia y Nueva Zelanda desde el año 1992, después en el 96, después en el 2000, 2004 vinieron haciendo actualizaciones a su estándar de gestión de riesgos. Ya cuando se liberó el estándar que ahora vamos a mencionar, que es la ISO 31000, pues digamos que ese estándar pasó a un segundo plano, pero en toda esa época fue el estándar de facto que muchos países a nivel mundial utilizaron como su estándar de gestión de riesgos. Es el punto de referencia. Si a mí me preguntaran como consultor, ¿usted cuál recomienda? Yo les digo, váyase por el australiano. Entonces alguien me dice, pero es que está la ISO 31000. Yo le digo, sí, está la ISO 31000, norma ISO. Pero recuerden, la norma ISO 31000 de gestión de riesgos es una guía que le dice, si usted ya tiene un estándar de gestión de riesgos, compárelo a ver si cumple con estos elementos de la guía. ¿Ok? O sea que yo puedo tener cualquier estándar de gestión de riesgos. Lo importante es que tenga como un punto de referencia la ISO 31000, que es el estándar de gestión de riesgos. Y esa es la otra definición, esta es la de la ISO 31000. Ustedes se van a dar cuenta porque yo prefiero la del estándar australiano. Esta es más gris, es más gaseosa. Comparando las dos definiciones, es mucho más clara la primera que la segunda. Y en muchos términos también la ISO 31000 es así. No se quieren comprometer con muchas cosas, la dejan como muy abierta para que cada cual la interprete de cierta forma. Yo por eso siempre digo, estándar australiano, neozelandés, para mí fue el papá de los estándares de gestión de riesgo. Y lo otro es, que ya se los había mencionado, la tendencia que hay a futuro de integración, ya con la ISO 9000 que acaba de liberarse, con la ISO 27000 que es de seguridad de la información, con la de continuidad del negocio y todos esos estándares que hay a nivel mundial, pues lo que están diciendo es, hay una integración y el corazón de todo esto es gestión de riesgos. Usted no compre nada, no implemente nada si no ha hecho una adecuada gestión de riesgos inicialmente. Ahora, aquí uno puede ser autocrítico y decir, bueno, nosotros, nuestra entidad, nuestra cooperativa en este momento, ¿en dónde está? ¿En qué nivel está? ¿Será que está en el nivel reactivo? Hasta ahora iniciando. Es muy casuística el proceso de gestión de riesgos. Nuestra auditoría, pues sí, es una auditoría, pero todavía no está enfocada a riesgos. Sí hay de pronto un comité de riesgos, pero realmente no se han elevado a un nivel estratégico, etcétera, etcétera. Entonces uno también puede establecer metas, hasta dónde yo quiero llegar con la gestión de riesgos. Ser más reactivo, ser táctico, o me gustaría llegar en un momento dado a ser estratégico en la gestión de riesgos. Eso ya depende de cada entidad, en el entorno en que se mueva cada entidad. Ahora, ¿quién es el primer responsable de gestión de riesgos en la entidad? Pues la Junta. Ese es el primer responsable, el Consejo. Allá, ellos son los primeros responsables de la gestión de riesgos en la organización. En segunda línea, ¿quién está? Gerente o presidente. Y en la tercera línea, ¿quién aparece? Los gerentes, los responsables de los procesos. Ahora, cuando hemos hecho esas implementaciones en varias organizaciones, cuando uno llega a esas organizaciones, resulta que el que hace la gestión de los riesgos, ¿quiénes son? Las áreas de riesgo, y en algunos casos me ha tocado que es la auditoría la que hace la gestión de riesgos.
Y desde arriba el gerente le dice, mire, yo sé que los estándares dicen cualquier cosa, pero ustedes, señores auditores, me responden. Bueno, sí, señor. Por eso les digo, esto es de toda la organización, es de crear cultura de riesgo. La responsabilidad viene de arriba hacia abajo. Pero aquí nosotros lo hacemos todo al revés, desde abajo hacia arriba. Muchos estándares, como les comentaba, se encuentran, pero realmente en este momento el punto de referencia es la ISO 31000. Como les decía, yo puedo tener mi estándar de gestión de riesgo, lo único que debo hacer es compararme con la norma ISO. Es una guía. No es que yo deba implementar y que yo diga que mi estándar de gestión de riesgo es la ISO 31000. No, es una guía. Y el documento lo dice, esto es una guía. Si usted ya tiene un estándar de gestión de riesgo, simplemente compárelo con esta guía. Lo interesante de estos estándares es que tienen en consideración todos los tipos y categorías de riesgo. Para estos estándares, desde que nació el estándar australiano y hoy en día con la ISO 31000, lo importante que es que identifiquemos los riesgos del negocio. ¿Cuáles son los riesgos de la empresa? Ya después, si usted le quiere colocar rótulos a esos riesgos, hágalo. Esto es reputacional, esto es legal, esto es operativo, etcétera, etcétera. Esto es del lado de activos. Hágalo. Pero lo importante es que usted identifique los riesgos del negocio. Y si seguimos con la definición de lo que es riesgo desde el año 92 con el estándar australiano, es cualquier cosa que afecte el cumplimiento de las metas y objetivos del negocio. Entonces le preguntan a uno, ¿yo podría implementar esa estándar de gestión de riesgos, por ejemplo, para proyectos? Uno les dice, claro. Es cualquier cosa que afecte el cumplimiento y las metas y objetivos del proyecto. Estos estándares sirven para implementar sistemas de gestión de riesgo. Por eso la ISO a nivel mundial lo que está haciendo es eso, no dejar las cosas aisladas, y por eso con la ISO 9000 de calidad lo que hicieron fue, oiga, hay un punto de referencia de gestión de riesgos que es la norma ISO 31. Es lo primero para que esto tenga éxito, porque si esto no lo consigue uno implementando sistemas de gestión de riesgos, mucho menos riesgo operativo, pues no se va a lograr. Y es el compromiso, la voluntad, y que tengamos el patrocinio de ¿quiénes? De los primeros responsables. Porque si no lo conseguimos allá, ni en el segundo nivel, este es un proyecto que nace muerto. Y es solo para cumplir y mostrarle el ladrillo al ente regulador. O cuando llaman arriba a los de riesgos para mostrar los mapas, listo, vaya y muestre. ¿Sí? Y es mostrar esos mapas de calor. ¿Sí? Pero solo sirve para eso. ¿Sí? Entonces lo primero, yo les había dicho, lo primero, con esta imagen pues es muy claro, construyamos cultura. ¿Sí? Construyamos cultura de gestión de riesgo. Ahora, ¿cómo lo puede uno hacer? Miren, hay cosas muy sencillas que uno puede iniciar a trabajar con la gente, con talleres, con entrenamientos muy sencillos y simples, con capacitación. Y ojo, con técnicas sencillas. No arranquemos esto con modelos matemáticos y estadísticos como por ahí de pronto estaban mencionando ahorita, porque la gente le huye. Y dice, uy, ¿qué es eso? ¿Ok? Ese es el primer mensaje, es técnicas sencillas. Que utilicemos la técnica que se usa a nivel mundial. ¿Cuál es la que más se usa a nivel mundial? La del juicio del experto. Pero es que esa es muy subjetiva y es más... La tendencia cuando lo hace el experto es que todo siempre está bien, ¿sí o no? Cuando uno hace autoevaluación, yo me autoevalúo en mi proceso cómo estoy. La tendencia es que todo salga siempre bien. Aquí de pronto hay un desconocimiento con esa técnica de juicio experto. Porque, por ejemplo, en Europa, esa, digamos, es la que más se utiliza y es la más respetada. Pero cuando uno la aplica en Latinoamérica, pues no creen mucho. ¿Por qué? Porque resulta que en Europa, el que dice que ese riesgo está en esa valoración es experto de verdad, le creen. ¿Sí? Ese señor que es responsable de ese proceso,
es el gerente de ese proceso, es el director de área ahí. ¿Sí? Si estamos en Europa, a esa persona le creen, pero si estamos en Latinoamérica, como que no nos creen mucho. No sé por qué. ¿Qué pasará? ¿Sí? Entonces las áreas de riesgo comienzan, no, es que esa técnica no nos sirve, yo necesito otra cosa, necesito algo más matemático y etcétera. Entonces es ahí donde empiezan a generar el ruido y a la gente, en los dueños de los procesos, empiezan a cogerle un poco de fastidio cuando uno dice, hay que hacer levantamiento de riesgo. Ay, llegó la gente de riesgo. Antes decían, uy, llegaron los de auditoría. Ahora es, uy, llegaron los de riesgo. ¿Ya? Eso hay que cambiarlo. Y la forma de cambiarlo es, arranquen con cosas sencillas. Creen cultura para que esto realmente tenga por lo menos algo de valor hacia futuro. Y recuerden, los riesgos no se pensionan, no, ni toman vacaciones. Ese es el otro mensaje. El otro aspecto que hay que tener aquí muy en cuenta, y ahorita más adelante lo menciono, es el otro problema que hemos encontrado es, es que son muchos riesgos. ¿Sí? Cuando uno llega con una lista de riesgos y empieza uno a mostrar, se identificaron 1000 riesgos y todo el mundo dice, ¿qué es eso? Eso hay que bajarle, hay que empezar a reducir, eso es mucho. Yo he escuchado consultoras respetables que dicen esto. ¿Sí? Y hasta he escuchado que dicen, no, usted tiene que identificar 10 riesgos por proceso. Yo digo, ¿de dónde diablos sacaron eso? O sea, ¿quién les dijo? ¿Qué técnica están usando ahí? Todos los días, y nosotros, en nuestras vidas privadas, particulares, convivimos con los riesgos. Lo mismo en los procesos. Miren esto es del estándar australiano. Él dice, si usted como dueño de proceso va a iniciar a identificar riesgos, tenga en cuenta por lo menos las partes involucradas en su proceso, tanto internas como externas. Si yo fuera juicioso, metodológicamente hablando, y comienzo a identificar por lo menos un riesgo de estas partes involucradas, ¿ya cuántos llevo ahí? Y aquí se está hablando de todo, de los familiares, de ONGs, tanto externas como internas, del mismo ente regulador. Y hoy lo estaban mencionando, y yo siempre lo he dicho, los entes de regulación y control, las superintendencias, son un factor de riesgo. Y yo como entidad, ¿cómo estoy preparado para gestionar o mitigar ese factor de riesgo que se llama superintendencia? Yo recuerdo cuando se iba a liberar la circular para riesgo operativo en el sector financiero, que la super se lo envió a muchas entidades para su revisión, para ver qué ajustes se le hacían. Todos enviamos muchos ajustes que tocaba hacerle a esa norma. ¿Hicieron algo? Nada, no le cambiaron ni siquiera una tilde. Tal y como la presentaron, así salió. Lo más triste es que esa era copia de otra circular de otro país, ¿no? Y en esa circular pues hay errores de semántica. Y desde allá se han empezado a generar, muchos han desvirtuado ciertos conceptos en gestión de riesgo. En los estándares mundiales sí son mucho más claros, pero en las circulares a veces le dan la vuelta. Conozco ya un ente de supervisión, una superintendencia latinoamericana que ya está exigiendo, por ejemplo, hasta qué tipo de control usted debería tener en su organización. Y si usted no me pone esos tipos, entonces no se lo acepto. ¿Sí me hago entender hasta dónde estamos llegando? El ente de supervisión ya diciéndome ahora qué tipologías y etcétera, etcétera, no deberían llegar hasta allá. No es su labor. ¿Sí? Ellos no son entes que generan o emiten estándares. Debilidades en el proceso de identificación. Aquí siguiendo como el ciclo de lo que es la gestión de riesgo operativo. Y les cuento, esto lo hemos encontrado, a nosotros nos contratan en nuestra empresa para hacer diagnósticos, lo hemos hecho en varias entidades del sector financiero, tanto en Colombia, fuera de Colombia.
Y lo que hemos detectado cuando llegamos a hacer esos diagnósticos, el primero, y muy repetitivo, cuando hacemos el levantamiento de riesgos, lo que observamos ahí, uno le dice al dueño del proceso, desafortunadamente todo eso que usted tiene acá, eso no son riesgos. ¿Cómo así? Nosotros pagamos 300 millones de pesos a una gran consultora. Ah, ¿sí? Creo que perdieron la platica. ¿Sí me hago entender el mensaje? Que he detectado también yo, con muchas grandes empresas a veces discutimos mucho con las áreas de riesgos y con la gente de riesgo y las metodologías. El otro día hablábamos con la gente de Metro de Medellín, con la misma gente de empresas públicas. Y conclusión, oiga, es que todos se volvieron expertos en riesgo. Todos son expertos. ¿Ya? La conclusión que llegábamos al final es, la verdad absoluta en esto no existe, y menos en riesgo operativo. Pero todos son expertos. No, pero es que yo lo escuché por ahí en un seminario que hay que hacerlo de esta manera. No, pero es que yo escuché en otro lado que es así o así. No, esto tiene muchos colores. ¿Ok? Esto tiene muchos colores y muchos sabores. Lo importante es punto de referencia, recuerden, los estándares. Por lo menos que tenga yo como ese punto de referencia, el estándar. No se identifican los riesgos potenciales porque recuerden, hay que salir del paso. Hay que hacer esto rápido. Cuando estábamos trabajando con Almacenes Éxito en Medellín, precisamente en los momentos en que estaba la adquisición de Casino Francia, no sé si recuerdan, Casino que estaba adquiriendo a Almacenes Éxito en Medellín, nosotros hasta ahora estábamos comenzando con un proceso piloto, tesorería, haciéndole el proceso de identificación de riesgos. Entonces se iba, el gran jefe de Almacenes Éxito en ese momento tenía un viaje la siguiente semana a Junta en Francia. Y lo primero que le pidieron es, necesitamos ver su mapa de calor y su mapa de riesgo. No lo tenían, lógicamente. No lo tenían. Hasta ahora estábamos iniciando el proceso con ellos. ¿Qué tocó hacer? Una semana de identificación acelerada, pero así, como les mostraba ahora. Para poder mostrar algo. Para poder mostrar algo. Y después ya me están diciendo 5 minutos. Cuando él regresó, en ese momento no recuerdo quién era el que estaba ahí de presidente de Almacenes, cuando él regresó dijo, vengo como sorprendido. Fueron 3 días allá, pero 2 días que estuvimos reunidos en junta, todo el tiempo era riesgo. Todo era riesgo, gestión de riesgo. Él no estaba acostumbrado a ese esquema. Recuerden, las 2 grandes fuentes de riesgo. Amenazas humanas y aspectos tecnológicos sistémicos. Y cada vez somos más dependientes de tecnología. Ahora, si yo digo, no más con este ejemplo que puse ahí, quisiera identificar riesgos que se pudieran materializar en cualquier proceso de su entidad, aquí ya llevaría por lo menos unos 10 a 15 riesgos. Y estos solo son de humanos. Y solo humanos. Riesgos hay muchísimos. Es que nosotros no podemos darle la espalda a los riesgos que se podrían materializar en la organización, son muchos. La pregunta del millón es, ¿cuántos debería yo administrar? Más bien, yo sí puedo hacer juicioso el ejercicio de identificarlos, pero ¿cuántos debería administrar? Y yo lo mencionaba un día que escuché en un seminario a la gente de BBVA, de España, a la gerente de riesgo, sobre todo la que tenía que ver con riesgo operativo. Ellos dijeron, cuando hicimos este ejercicio e iniciamos el levantamiento y identificación de riesgos, identificamos 80,000 riesgos en todas las empresas del grupo BBVA a nivel mundial. ¿Ok? Ahora, de estos 80,000, listo, hicimos el ejercicio y los identificamos. ¿Cuántos vamos a administrar ahora sí es? Vamos a focalizarlos en los críticos, en los extremos. De esos 80,000, quedaron con 20,000.
Ojo, de todas las empresas del grupo BBV. ¿Ok? Pero por lo menos hicieron el ejercicio inicial a conciencia. ¿Ya? Ahora, BBV aquí en Colombia es el que tiene el mejor registro de histórico de eventos de pérdida. Cuando se emitió la norma, la circular de la Super, ellos ya tenían como 3 o 4 años de historia de registro de eventos. Y el número, cuando me los mostraron, la cantidad de eventos que se registran, sobre todo en el sector financiero. Porque también a veces he llegado a entidades donde me dicen, no, en todo el año hemos registrado 16 eventos. ¿Yo? Bueno, muy interesante. Ese es otro tema, ¿no? Como les decía, este es el nuevo paradigma ahí de cuántos y cuántos riesgos. Esto no es de cantidad, mi mensaje, esto no es de cantidad. Esto es de que cada responsable del proceso identifique sus riesgos, punto. Esto no es de número. ¿Sí? Esto no es de número. Lo importante es que se haga el ejercicio bien al principio y después sí priorizamos, ¿ok? ¿Qué dice la ISO 31000 con respecto a ese tema? Ahí está. El objeto de esta fase es hacer una lista exhaustiva de todos los riesgos reales potenciales. Exhaustiva. Ahí no ponen que hay que 10, 15, 20, no, exhaustiva. Ahora, el otro mensaje, cada organización es diferente. ¿Sí? Cada organización es diferente y cada organización definirá cómo va a gestionar o administrar sus riesgos. Depende de cada empresa, depende de su contexto externo, de su estrategia, de su misión, de su visión, etc. Entonces, cada empresa va a definir, oiga, mi mapa de calor yo me gustaría verlo de esta manera X, Y o Z. Ay, no, que de 3 por 3 no dice mucho. Hagámoslo de 5 por 5, no, porque ahora por allá escuché que de 5 por 5 no me va a decir nada. Bueno, entonces trabájelo de 10 por 10. Uy, no, eso está muy grande. En una última implementación, en un prototipo que armamos para Grupo Sura desde México hasta Chile, observando los mapas de calor de ellos, de 10 por 30. Y solo números financieros se ven en esos mapas. Solo números. Ahí no hay valoraciones cualitativas, todo es numérico. Ah, que ahí eso es legal, no. Esa sanción, ¿cuánto cuesta? Tanto. Todo se lleva a números. Si uno lleva todo a números, pues entonces arriba van a empezar ahora sí a observar esos mapas de calor. Ahora sí va a tener algún sentido. Y después le digo a la gente, y hay que identificar los controles que le mitigan sus riesgos. Entonces yo les pregunto, ¿y esos controles cuánto cuestan? Porque si ya tengo el número aquí, pues me gustaría saber el costo de los controles. Ah, este riesgo en su peor escenario vale 100 y tengo controles que valen 200. Ah, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Sobrecontrolado? Empieza uno a hacer análisis costo-beneficio. Cuando uno empieza a hacer análisis costo-beneficio con esto, sí va a tener un sentido para los que toman decisiones arriba. Si seguimos manejando esto cualitativamente, pues será simplemente aspectos cualitativos. Pero hay que tocar el bolsillo. ¿Sí? Hay que tocarles el bolsillo y ahí sí va a tener sentido cuando está haciendo implementaciones de gestión de riesgo. En los criterios de aceptación del riesgo y cuando se definen los apetitos al riesgo de la gerencia también hemos detectado cosas. Y en algunas ocasiones lo que uno observa es cuando el apetito está muy alto, pues entonces toda la tendencia de los riesgos quedan en verde, amarillo, o sea que no hay que hacer nada, no hay que implementar tratamientos. O me puedo ir al otro extremo, ¿no? Cuando los criterios de aceptación del riesgo son extremos, pues entonces lo que uno va a ver es que todos los riesgos van a quedar en las zonas rojas, naranjas. ¿Ya? Entonces aquí también uno debe tener cuidado, y lo hemos detectado mucho, cuando uno hace estos diagnósticos de SARO y de riesgo operativo. Al final, y alguien lo mencionó también en una de las charlas ahorita, es
poder en un momento dado ver tableros de mandos, tableros de comandos, dashboards, en donde yo pueda visualizar cómo estamos. A nivel corporativo, a nivel de los procesos misionales, a nivel de cada proceso, ¿sí? Cómo está la tendencia y cómo está todo el flujo, procesos, riesgos, controles, tratamientos, planes de acción, eventos de pérdida. Y no olvidarse de otra cosa. Aquí viene, como les decía, en las normas, en las circulares, un término que se ha desviado mucho y es el de factor de riesgo. ¿Sí? Entonces aquí se los traigo para que realmente ustedes sepan cuál es la definición de un factor de riesgo. Porque muchas veces cuando uno está hablando de riesgo operativo, SARO, hablan de los factores de riesgo y le mencionan a uno los 4 siempre factores que deben aparecer ahí. ¿Recuerdan cuáles eran? Procesos, personas, tecnología y eventos externos. Esos no son factores, esos son fuentes. Factor de riesgo, esta es la definición. ¿Sí? Los otros son fuentes de riesgo, eso está muy claro en el estándar australiano. Entonces ahí es donde comienza, como les decía, a interpretarse cosas que no deberían ser así. Desafortunadamente nuestros entes, ¿sí?, de supervisión no lo han hecho saber así y nos han llevado a eso. Ya nos están haciendo muchas señas. De pronto, como para terminar acá, vamos a focalizar un poquitico en la parte de eventos, lo voy a terminar. Como les decía, lo que le da un poco de vida a SARO en riesgo operativo es el registro de eventos de pérdida. Y lo importante no es solo registrar el evento, ¿cuál es el riesgo asociado a ese evento? ¿Sí? ¿Cuántas veces se ha materializado ese evento? Tantas veces. ¿Y qué cantidades o montos ha tenido ese evento ya materializado? Ah, ya llevamos en el año tanto. Ah, pero resulta que ese riesgo lo habíamos valorado bajo y que nunca ocurría. Esto es lo que le da vida a nuestro sistema de gestión de riesgo, sobre todo en riesgo operativo. ¿Okay? El registro de los eventos y que yo pueda estar asociando esos eventos a mis riesgos para poder estar monitoreando y haciendo el seguimiento de toda la acción. Miren aquí este mensaje. Por un pan de 810 pesos. Hace 7 años, María, que era cajera de reconocida cadena de supermercado, fue despedida por una equivocación de 810 pesos en el cobro de un pan. Ella pues alcanzó cuando fue a salir del supermercado, ¿sí?, detectó de que no lo había pagado y fue a devolverlo. Y miren lo que tuvieron que pagar después de indemnización. 60 millones de pesos, porque la tuvieron que reintegrar. Eso sí, después de una lucha jurídica. Por 810 pesos, ¿cuánto le costó a esta entidad? 60 millones de pesos. Al final, esto es lo que estamos buscando. Registro de eventos, cómo se están moviendo los eventos, cómo están los registros de eventos históricamente, en fechas, etcétera, etcétera. Eso es lo que se está buscando al final. ¿Quién debería hacer eso? Cada dueño de proceso, cada responsable debe tener ahí sus tableros de comando y sus indicadores. Los dueños, no el área de riesgos. El área de riesgos se convierte en facilitador. Es el que conoce los estándares, facilita el trabajo a los dueños. Pero el responsable de esto son los dueños. Ya para terminar, el último tema, solo faltan ahí 2 filminas, es la parte de continuidad del negocio, porque es un tema que está involucrado en las circulares, en riesgo operativo. Ese es un tema que no le gusta a nadie, porque esto cuesta. Hay que meter la mano al drill, al bolsillo, implementar sistemas de planes de continuidad y demás. Mi mensaje aquí, ¿cuál es? Y con estos 2 gráficos que tengo ya para terminar. Uno debe pensar en la empresa como si fuera un país. Y hay aquí unos sistemas de infraestructura que son clave. Y aquí lo estamos viendo. El número 1, el número 3. El número 1, ¿cuál es? Las comunicaciones. Y el número 3, ¿cuál es? Los sistemas de generación y distribución de energía. Eso es lo que yo debo proteger fuertemente en la entidad.
Si usted va a implementar planes de contingencia, focalícese en estos dos, que son dos sistemas de infraestructura clave. Ahora veamos esto a la luz de otros sistemas de misión y negocio crítico. Miren todos los demás de sistemas de negocio crítico, y aquí también estamos en sector financiero como tal. ¿Recuerdan el número 2? Cómo todos los sistemas de misión negocio crítico se vuelven dependientes de los sistemas que vimos anteriormente. Entonces mi mensaje en planes de contingencia es, si quieren priorizar, arranquen por esos dos. ¿Ya? Por eso uno habla, si se cae la línea, si mi acceso a internet se cae, tengo el plan B. ¿Y tengo el plan C? Y lo mismo con la energía, distribución de energía. ¿Okay? Esos son los que más debería yo cuidar en un momento dado cuando estemos implementando sistemas de continuidad. ¿Okay? Bueno, yo no sé en cuánto tiempo lo hice. Pero es que ya me están haciendo muchas señas. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. A los que repitieron. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gabriel.